Es un gusto poder estar otra vez con ustedes en esta transmisión. Gracias por esperarnos. Como siempre, vamos a saludarnos unos a otros ahí en línea y saludos como siempre a toda la gente que nos está mirando hasta donde llegue esta señal. Y esta es nuestra quinta entrega, nuestra quinta plática de la serie de Romanos. Así que por favor acompáñenme a Romanos capítulo 16 del versículo 15 al versículo 19. Romanos capítulo 16, versículo 15 al 19. Divide y vencerás, reza un refrán en la política que casi es una máxima. Esta máxima consiste en una estrategia de rivalidad y conflicto entre los grupos pequeños para que estos no puedan llegar a unirse y ser un contrapeso para el poder gobernante. Es algo así como una estrategia de entretenimiento para que puedan rivalizar más bien y en pequeñas diferencias para no darse cuenta del poder de la unidad. Romanos capítulo 16 versículo 15 dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es muy normal que el apóstol cierre sus cartas siempre enviando saludos. Pero no es normal que envíe saludos a 27 personas y nombre características de cada una de ellas. De tal manera que esta comunidad variada de Roma incluía judíos convertidos al cristianismo, gentiles libres, libertos y esclavos, hombres y mujeres. ¿Será acaso que el apóstol intenta aterrizar en este último párrafo lo que trató de la unidad en el capítulo 14 y 15 que hemos visto? Es muy probable. Pero William Hendrickson hace una observación bastante pertinente, porque dice que cuando Pablo menciona a los judíos como Priscila y Aquila en el versículo 3 del capítulo 16, los llama mis colaboradores. Y también Andrónico y Junias en el versículo 7 los llama mis parientes y compañeros. Pero cuando hace una mención para los gentiles, es decir, a Paeneto, Ampliato o Amplias y Pérsida, los llama mis amados en el versículo 5, 8 y 12. ¿Estará acaso adulando Pablo a los gentiles para obtener algún favor de ellos por lo que va a pedirles? No, pero entonces estará apuntando a que puede establecerse una relación más estrecha entre aquellos que no son raza propia, familia, sino con los amigos y con la gente que está fuera de nuestro alcance. Puede ser. El proverbio señala que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y hay amigos más cercanos que un hermano. Debe ser así. La razón está en que cuando el evangelio irrumpe en la vida de una persona, hay familias de sangre que por causa del evangelio se fraccionan. Eso quiere decir que cuando elegimos a Dios, puede ser motivo de que los padres, la madre, los hermanos, la esposa y los hijos sean divergentes en convicciones, en prioridades y en costumbres. Y el resultado es conflictos y es inevitable pensar distinto. Ya lo decía el Señor en Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero cuando el Señor inaugura con su cuerpo y su sangre una nueva familia universal, una familia que rebasa el llamado de la sangre, de lo filial, del parentesco, de tal manera que cuando el hombre deja padre o madre o esposa e hijos, obtiene 100 veces más. Es lo que dice Mateo 10:28. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio,
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Así que cuando llega el Evangelio quizás hayan divergencias en muchos aspectos con la familia de la sangre, del apellido, pero cuando encontramos esta familia universal, ahora no tenemos una sola madre, tenemos 10, tenemos 20. Igual sucede con los padres y con los hermanos. De tal manera que esta nueva familia se pueden volver mis amados, como dice el apóstol en este sentido. No es que el apóstol menospreciara a los de su raza, no. Él dice en Romanos capítulo 11, 14, de alguna manera quiero provocar a celos a los de mi sangre para que hacer salvos a alguno de ellos. Y lo mismo señalaba, el anhelo de mi corazón es con Israel es para salvación. De tal manera que cuando alguien de su raza, un pariente cercano de su familia se convierte, la alegría viene a ser superior, porque ahora no es solo su hermano de sangre, es su hermano en Cristo en esta nueva familia que el Señor ha hecho a través de su sacrificio en la cruz. Esta comunidad universal y eterna es la que puede crear lazos de afecto profundos, y es a ellos a quienes da este nuevo imperativo: saludaos los unos a los otros. Versículo 15 dice: saludad a Filólogo, y después dice: a todos los santos que están con ellos. El imperativo entonces es en este concepto: saludaos, con implicaciones de abrazar, de encerrar con los brazos para dar la bienvenida. Y el otro distintivo es el adjetivo calificativo de santos. Este adjetivo calificativo es el nuevo apellido de esta familia que el Señor inauguró. De tal manera que Romanos capítulo 1 versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, observe, y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Entonces los partícipes a esta nueva familia no son llamados para divertirse únicamente, no suple su necesidad gregaria de comunidad como seres humanos, ni solamente para formar un grupo social. Son llamados para tener un alto estándar de este adjetivo calificativo. El Evangelio salva para que los llamados lleguen a vivir en santidad. Entonces, este nuevo apellido es ahora santo. Entonces, esta nueva vida de santidad es una danza de vida cotidiana que en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 llama una adoración, un cuerpo vivo, santo y agradable a Dios. De tal manera que los miembros de esta familia tienen la ayuda permanente de la fuente de la santidad. Romanos 8, 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los que tienen el apellido de santos. Además, esta nueva comunidad de amados, esta grande familia, sabe que tiene que servirse uno a otro. Por eso Romanos capítulo 12, 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 15, 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26 dice, acá ya tuvieron que hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15, 31 dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Oren por mí para que esta ofrenda llegue con bien a los santos. Ahora el versículo 1 del capítulo 16 señala: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Es decir, reciban a radiante o brillante, que significa el nombre de Febe, con mucha dignidad, que nada les falta. Hay un estándar de comportamiento para esta nueva familia. Esta nueva familia tiene un símbolo de unidad que se patenta objetivamente cuando ellos se saludan. En el versículo 16 dice: saludaos los unos a los otros con un beso santo. El abrazo y el beso era una costumbre de los judíos en aquel tiempo, pero no de los romanos. De tal manera que el apóstol no pretende imponer una cultura o una nueva liturgia, sino que pretendía que entendiera que tanto judíos como gentiles, fuertes y débiles,
deberían corresponder a la imagen de un Dios santo, a un plan misterioso del Dios eterno. Por ello los creyentes, cuenta la historia del siglo I y II, adoptaron estos mandamientos de darse un beso santo al finalizar la liturgia, como una manera de comprensión de la importancia de la misma en su camino a la santidad. Pero ¿qué significaba y qué simbolizaba este beso y de qué manera puede distinguirse? El beso como saludo en aquel tiempo podía hacerse como una manera de cortesía. Cuando se recibía algún invitado en casa, como la narración que señala Lucas capítulo 7, 35 al 50, cuando Simón el fariseo invita al Señor, pero no le da un beso, sino que la mujer que se arroja a sus pies para adorarle llora y besa sus pies, y el Señor hace referencia a eso. Pero este beso de cortesía puede llegar a fingirse y puede llegar a pervertirse, de tal manera que besar se puede convertir en un interés malsano, falso. Se puede besar a un hermano o se puede saludar a un hermano al final del servicio, pero al final y al cabo también se puede repudiarlo o despreciarlo. Y el ejemplo clásico lo podemos mirar en Lucas 22, 47 y 48, cuando Jesús le dice a Judas: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El distintivo entonces de este beso y este saludo como símbolo de la unidad de esta nueva familia es santo. No es un beso estorge que le da un padre a su prole o viceversa. No es un beso eros o romántico, porque no tiene nada de químico, ni es visceral, ni es pasional. Este beso es un beso distinto, no es impulsivo, sino es más bien consciente. Además, este beso es muy exclusivo, que solo lo practican aquellos que son y que tienen apellido de santos. No es el acto de besar en sí mismo algo santo, sino con la comprensión de que ha sido apartado para el uso y el servicio sagrado de Dios. Entonces, este saludo distintivo de esta nueva familia es un resguardo, una especie de protección, una exclusividad, una meta que apunta a algo más trascendente. Los que participan de esta comunidad y esta nueva familia saben entonces que son parte de una unidad diferente y única. Esta unidad, producto de la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que les provoca a renunciar a sus propios egoísmos, sus propias metas, sus propios sueños, y con ello entienden que no puede haber llaneros solitarios en este camino a la santidad. Es una complicidad bastante innegable entre la unidad y la santidad. Los creyentes de esta nueva familia se saben apartados del mundo para uso exclusivo de Dios. En la oración de nuestro Señor en Juan capítulo 17, 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay un apartamiento, algo distinto a lo que es del mundo. Después, los creyentes saben que Jesús pedía por ellos para que sean a la vez santos y sean uno. Versículo 17 de Juan, versículo 11, del capítulo 17 de Juan: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Este beso entonces comprende que Dios es uno y es santo, que llamamos nosotros Santa Trinidad. La santidad entonces es esa perfección de la integridad, de estar completo, de estar pleno. Dios en tres personas: Padre, Hijo y, por cierto, Espíritu Santo. En esta Trinidad no hay rivalidad, no hay competencia, no hay divisiones, una plenitud de amistad, de amor, de subordinación colectiva. Entonces, hoy dentro de la iglesia no es nuestra costumbre normalmente un saludo de un beso dentro de la liturgia. El saludo de mano lo ha sustituido. Pero este saludo fraternal dentro de la iglesia debe expresar el conocimiento de que la unidad es algo sagrado, de que esta nueva familia es comunitaria, no es narcisista, no es individualista. Estamos cumpliendo un plan que nos supera,
Quizás no había visto la relación entre la unidad y la santidad. Pero como iglesia, hermanos, no somos una familia terrenal más. No somos un equipo de fútbol, no somos una cofradía, no somos un sindicato, no somos ni patriotas ni nacionalistas que pueden presumir de unidad, sino somos una nueva unidad que tiene un distintivo muy particular. Nos une la santidad. Por eso les dice, oh Romanos, ustedes son el reflejo de esa unidad y la santidad cuando se dan un beso santo. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, contrario a la característica de los creyentes, que es la unidad, reflejada en un beso santo como saludo distintivo, el apóstol incrusta en este último párrafo una encomienda con una conjunción adversativa, más o contemporáneamente, pero. El versículo 17 parece que rompe el hilo de pensamiento de los saludos y parece tener un flashback, una mirada en retrospectiva a las encomiendas, a las instrucciones que había dado en capítulos anteriores, como si el apóstol se olvidara de algo y dijera, se me olvidaba esto. Incluso algunos historiadores piensan que en los manuscritos más antiguos no se encuentran estos últimos versículos que tenemos en nuestra escritura, pero no es así. Basta ver y leer en contexto para darnos cuenta que tiene mucho que ver y que no hay un flashback hacia atrás, porque el apóstol hace un contraste. Ahora señala que tenemos que fijarnos. En este sentido, tenemos que vigilar, escopeo en este sentido. Así como debemos estar plenamente conscientes de que todo lo que hacemos tiene que ver con una unidad santa, también tenemos que estar pendientes, espiando, vigilando, fijándonos. Así como el mismo concepto que ocupa Tito, hablando de los supervisores o episcopos, obispos, que su trabajo es mirar por encima que observan conductas, que observan personas y comportamientos. En este mismo sentido, la palabra que ocupa es vigilar. Fíjense muy bien. ¿Fijarse de qué y vigilar qué? Lo que dice más adelante es que hay algunos que, a diferencia del grupo anterior, que son santos y que tienen un distintivo de unidad santa. Por el otro lado, hay personas que son simuladores. Algunos que están separados por esa conjunción adversativa más, fíjense de algunos. En este sentido, algunos se refiere a aquellos que simulan ser santos, pero que no son, pero por sus frutos los conocerán. Estos simuladores entonces tienen un distintivo y una característica que el apóstol va desentrañando ahí. Una de ellas es que tienen que ver con un rechazo a la doctrina. Hay cosas que pueden diferenciarnos de otros, como vimos la clase anterior, y todo tiene que ver con cosas indiferentes, con las cosas de la diáfora. Es normal por nuestro contexto de cultura, nación, lengua y costumbres. Pero hay cosas en las que todos los cristianos de esta familia universal, sean de la tribu y de la nación que sean, no pueden dejar atrás y en un segundo plano. Y esas tienen que ver con la didaché o con la doctrina, la enseñanza. Y probablemente, dice Faucet y Brown, que haga referencia a todas aquellas verdades enseñadas en la epístola. Y hemos visto que Romanos está repleta de las enseñanzas, de las misericordias de Dios, las perfecciones de Dios. El apóstol no solo escribe la carta a los romanos para distraerlos y emocionar sus corazones nada más. La carta es un tratado teológico lleno de doctrina y enseñanza teológica. Estas perfecciones de Dios, la justificación, salvación a través de Cristo, el pecado, la santidad, como estamos viendo aquí, etc. Entonces la encomienda es, fíjense que cuando escuchen a alguien que dice ser parte de la comunidad de ustedes, no diga cosas contrarias a la doctrina, a las cosas que les escribo. Pueden tener diferencias en cosas menores y secundarias, pero
A pesar de eso, abrácense, compartan. Pero cuando esta persona enseñe cosas diferentes a la doctrina, tengan mucho cuidado porque pueden ser enseñanzas incluso diabólicas, como señala 1 de Timoteo 4:1, donde dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarán la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el apóstol pasa a describir por qué tenemos que fijarnos en esas personas que rompen y simulan una unidad. Y desentraña sus motivaciones, los medios que ocupa y las consecuencias que traen estas estrategias que ellos usan. Su motivación es que la Escritura señala que no sirven a Cristo. Los que sirven a Dios, como veíamos la clase anterior, y que buscan agradar a Dios, sacrifican sus propios derechos en pos de la unidad y de la armonía. Estos hombres, dice la Escritura, sirven a sus propios vientres, haciendo una referencia a aquellas cosas que tienen que ver con el corazón, sus propios deseos, su propio egoísmo, en términos generales el beneficio propio o la sensualidad. Estos hombres persiguen sus propios sueños, sus metas y sus vientres. Los medios que ocupan siguen siendo los mismos de hace 2000 años. Por una parte tienen palabras suaves y también eulogia, un hablar elegante, una especie de elogio y adulación que tienen un lenguaje parecido a lo santo, hablan como si estuvieran hablando de cosas consagradas. Entonces, estos personajes tienen, como dicen ahora, un outfit, un atuendo, una apariencia bastante elegante, bastante importante, pero también tienen una retórica que cautiva, que emociona, que embeleza. Distinto a Pablo en Corinto. Pablo no era un hombre ignorante, era un hombre versado. Sus escritos, su manera de comunicarse en algunas de las escenas que el libro de los Hechos narra, cuando enfrente del procurador Festo hace su defensa, Festo se levanta y le dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y dando a entender la manera en cómo él disertaba los asuntos que tienen que ver con Dios y su conocimiento. Pero Pablo, cuando va a Corinto, propone no hablar de filosofía, de política, de conocimientos generales, y pretende únicamente hablar del evangelio para que éste no sea menospreciado, dice, sino que sea demostración de poder. Tanto fue su manera de ser que los corintios lo rechazaron. Segunda de Corintios 10:10 dice: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Tanto en apariencia, en outfit, o como en retórica y en manera de hablar, Pablo no tenía la característica de estos hombres aduladores. Por eso él dice que esa característica principal de estos falsos, de estos simuladores que quieren pertenecer a la familia de Dios tienen. Las consecuencias que estas personas causan a través de sus estrategias y sus motivaciones, lo señala el versículo que estamos leyendo. Causan divisiones. Esto quiere decir disensiones, discusiones, desunión, y causan además tropiezos. Sus palabras solo implican sobornar a las personas, hacerlas caer mucho más en pecado. Entonces el apóstol les encomienda ahora, así como ustedes guardan su unidad, también salvaguarden esa unidad. Fíjense en la exposición y el contenido de aquellas personas que dicen ser parte de la familia de ustedes, pero que no son. Creo que este es uno de los principales pecados que tenemos como iglesia contemporánea, que no tenemos la costumbre de fijarnos y de vigilar. Este imperativo no es una opción, es una obligación, porque hay muchos que pululan por ahí, que se dicen pastores o predicadores. Son influencers en su manera de vestir, tienen un lenguaje muy alegre, libre, divertido y a veces hasta irreverente. Y cuentan historias que te hacen sentir y te emocionan. Pero en realidad el contenido de lo que dicen los delatan. Porque no quieren hablar de doctrina,
porque dicen que es aburrido y hablan ahora de palabras suaves y cosas que rascan la comezón de oír de esta generación en la que estamos. Ellos dicen entonces, tomando como pretexto, y eso lo he visto muy comúnmente en las predicaciones, que tienen una idea que ellos dicen que Dios les reveló y toman un pretexto, como pretexto un texto, y después lo aderezan con las historias de su vida, de su infancia, las historias de alguien más, para tratar de engañar a las demás personas. A veces no se dan cuenta y que están cometiendo un error en su manera de organizar o interpretar la escritura y luego organizarla. De tal manera que ya no hablan de doctrina porque es aburrido, porque es cansado, porque no me llama la atención y quieren buscar algo más entretenido. Entonces escuchamos cosas tan ridículas como ya no necesito mi peluche, o cómo hacer cultura en la iglesia, o rescatar las artes para Cristo y utilizar música secular para ganar a las almas. Y utilizan versículos bíblicos para enseñar cómo ser un emprendedor o cómo sanar las heridas del alma, o reclámalo y recíbelo en 3 pasos, ¿no? Entonces, estas personas no hablan de cosas esenciales que tienen que ver con la doctrina y de primer índole en la vida cristiana. Para ellos eso es una atadura, y si alguna vez hablan de teología, lo hacen desde la perspectiva que denominan ellos contextual. Eso quiere decir que pretenden ser pertinentes con la cultura y utilizan temas como discipulando al estilo de Jesús, porque no solo quieren capacitar, sino insertar a la gente, a la sociedad, para establecer el reino aquí y ahora. Pero hermanos queridos, ¿hasta dónde puede llegar nuestra ignorancia y nuestra inocencia? Porque engaña a los débiles, a los ingenuos, dice, por no vigilar. ¿Hasta dónde llegará nuestra ingenuidad? Hasta el límite de la vergüenza y la ridiculez para generaciones futuras. Vergüenza ante el gran nube de testigos que señalan en sentido metafórico Hebreos 11 y 12. Recuerden que la predicación dura hace a corazones suaves. La predicación suave hace a los corazones duros, dice John MacArthur, y es una gran verdad. Entonces, la encomienda no es solamente fíjense en su manera de exponer y en su contenido, sino cuando ustedes lo identifiquen, apártense de ellos, evadan, desvíanse, con ellos ni a la esquina, ni platiquen, ni aprendan sus modos, ni sus maneras de vestir. No sean ni siquiera novatos con ellos. No vean ni canten sus canciones, ni vean sus enseñanzas, ni nada de eso. Qué difícil es en esta época, hermanos, fijarse y apartarse, incluso en nuestras canciones cristianas, ¿verdad? Que escuchamos hoy. Muchas veces ni filtramos ni la letra ni el sentido de nuestras predicaciones o nuestra música. Escogemos nuestro playlist en nuestros reproductores por el puro sentimiento de la música y por lo que me hizo sentir, pero nunca lo filtramos a través de la doctrina, si está diciendo una verdad. Nuestros predicadores favoritos, a quienes les damos like, ¿verdad?, están a base de cómo me hicieron sentir y si fueron pertinentes existencialmente para mí en ese momento. Pero el apóstol dice, apártense. La razón está en el versículo que aparece más adelante. Si ustedes han leído las cartas del apóstol, se darán cuenta que el énfasis de él en muchas de sus cartas es que hay una advertencia contra los falsos maestros, los que tergiversan la doctrina y les gusta arengar y animar a sus oyentes con cosas sensuales. Tengan cuidado, dice él. Y se los dijo, por ejemplo, en su despedida de Mileto, en Hechos capítulo 20-29, donde dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos observen por no cuidar. Jesús ya lo había dicho, Mateo 7, 15 y 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis, por su motivación, por los medios que ocupan y por las consecuencias que estos dan a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El problema es que de entre nosotros mismos, de esta llamada familia cristiana, pueden salir personas que se desvían. Por eso el apóstol dice en el versículo 19 de Romanos que estamos leyendo: es cierto que ustedes viven en obediencia y todo el mundo sabe esa característica de ustedes, pero quiero que sean sagaces para el bien e ingenuos para el mal. El apóstol parece que solo está repitiendo la frase del Señor en Mateo 10:16, cuando les dijo: les envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser sagaces para vigilar la unidad santa. Cuiden la doctrina que escuchen. No es de menor importancia. Cuando identifiquen a un falso maestro, entonces apártense. Ni siquiera lo escuchen. No lo pongan en sus redes sociales como favoritos, ni escuchen sus canciones. Ustedes que tienen fama de ser obedientes, no lleguen al borde de la imprudencia por su ignorancia, por no fijarse. Entonces, fíjense bien, porque la doctrina es primordial. No qué tan innovadores son las iglesias ahora, qué tan pertinentes, qué tan contemporáneos son, sino si predican la doctrina que el apóstol ha enseñado en la palabra. Porque si no nos fijamos en la doctrina, esta sí divide. Y no solo divide entre hermanos, sino que aleja totalmente de Dios. Podemos estar al borde de ser abandonados por el barco que está a punto de zarpar a la eternidad, como hace referencia Mateo 7:21 el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dio cuenta que estos versículos están dentro del contexto que leímos anteriormente en Mateo 7:15, donde señala de los falsos maestros que vendrán vestidos de ovejas, pero son lobos engañadores? De tal manera que cuando el Señor hace la referencia: apartaos de mí, hacedores de maldad, no es injusta su sanción, porque había prevenido antes que tenían que tener cuidado y fijarse. De tal manera que podemos escuchar esas palabras y estar engañados, porque nosotros pensamos que cantamos alabanzas muchos años que tienen que ver con canciones de danza y júbilo. No es que sean malas, sino que nunca nos fijamos si esas canciones son doctrinalmente correctas. Sentimos bonito, nos emocionamos, pero nunca lo filtramos a través de la doctrina. Podemos decir en aquel día: pero si yo reclamé, cancelé, decreté y los demonios se sujetaron a mí. Tal vez en aquel día nosotros digamos: es que la teología de la prosperidad sí funciona, porque yo le hice caso al magnate de la fe que me predicaba. Yo pude comprobar, pueden estar diciendo en aquella época de eso, de la siembra y la cosecha. No me comí la semilla de siembra, como dicen ahora. Yo rescaté las artes para Cristo y nuestros proyectos de evangelismo en los bares, en los prostíbulos, en las calles, hicieron mega iglesias y hasta Grammys ganamos. Pero no se refiere a eso el texto bíblico. La respuesta que recibiremos es ahí: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no nos fijamos si lo que hacíamos tenía que ver con la doctrina. Después, el versículo siguiente hace una adición con la conjunción sumativa y señala un condicionante: sí y solo sí, entonces. El apóstol dice: si ustedes vigilan y se apartan de los falsos maestros, entonces el Dios de paz y el Dios de paz. Observe lo que ocurre ahí. El contraste, hay una vina de contraste ahí entre Dios de paz y Satanás. Observe el término que ocupa el apóstol ahí para referenciar a Dios: Dios de paz. Otra vez el término del Espíritu Santo y la vida en el reino: justicia, paz y gozo.
Dios de la unión, armonía, reconciliación, que es coherente con la Santa Trinidad. Dios, Jesús es el príncipe de paz. Y veremos más adelante que en Efesios Él escribe que Él ha hecho la paz entre dos pueblos enemistados y ha derribado esas enemistades por la paz de Cristo Jesús. Ese es el distintivo que pone el Dios creador de la unidad contra Satanás. Pasan 15 capítulos y el diablo no es mencionado en toda la carta, solamente se hace referencia somera a él en el capítulo 8 cuando señala principados y potestades. Lo que pasa es que detrás de cada máscara de falso profeta y personas engañadoras y simuladoras está este personaje que aplica la estrategia de divide y vencerás. Como ya hemos visto en teología, el diablo no es rival de Dios. Es un error colocarlos en la misma categoría. El diablo es un ser creado, es un ser causado, derivado. Por eso no es de la misma categoría de Dios. Es rival a lo mucho de Gabriel o de otros ángeles, pero no de Dios. Pero en este sentido el apóstol los contrasta porque pretende señalar que Dios es el Dios de la unidad, de la reconciliación y de la paz y de la armonía. Y el diablo es el padre de toda mentira, de toda división, de todo contraste con el Dios de la unidad. Y el Señor señala, si ustedes se apartan de esos que causan divisiones, el Dios de paz aplastará en breve al diablo bajo vuestros pies. Esta promesa apunta quizás en 3 direcciones. Y ambas pueden ser válidas. La primera de ellas puede hacer referencia a la victoria de Cristo en la cruz por la profecía del protoevangelio de Génesis capítulo 3:15, en donde el Señor promete que la simiente de la mujer, Cristo Jesús, aplastaría y derrotaría a la serpiente, el rey de las divisiones. Pero también puede referirse a la victoria escatológica, en donde en el Apocalipsis capítulo 20:10, en la promesa de que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Esa victoria contundente y definitiva y final. Pero la referencia a en breve y bajo sus pies parece hacer referencia a una victoria presente y constante mientras llega la definitiva. Y observe que nosotros no somos los que machacamos al diablo. Dios es el que lo aplasta y lo machaca. Pero en este sentido nosotros somos embajadores en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y nuestras credenciales han sido asignadas por Él para poder ejercer esa autoridad. Entonces, esta estrategia del diablo son divide y vencerás. Pero como dice el apóstol en 2 Corintios 2, capítulo 10, 11, no ignoramos sus maquinaciones. Sus intenciones son dividir constantemente. Pero Dios promete que aplastará a Satanás bajo los pies de aquellos hermanos que están alertas y que defienden la doctrina. No puede dividir a la iglesia eterna porque hay un plan secreto en marcha. Después lo que aparece ahí es gracia. Y el Dios de gracia esté con ustedes. Los saludos y cierres de las cartas de Pablo normalmente finalizan con esta palabra. Romanos capítulo 1 versículo 7 señalaba: llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Pero también en esta última parte, gracia y paz, y nos hemos dado cuenta que los saludos no son solo formalismos de buena educación, sino que tienen una intención comunicativa, que es precisamente lo que pretende decir el apóstol con la gracia de Dios esté con ustedes. Podemos entender esa gracia como favor o bendición inmerecida de parte de Dios en 2 conceptos. Uno de ellos tiene que ver con la gracia salvífica, esa gracia que recibimos, esa bondad, ese mérito inmerecido que recibimos de Dios cuando Él nos salva. Y es el que normalmente consideramos nosotros como sinónimo de salvación y perdón. Primera de Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
haciendo una alusión o una connotación a la salvación. Efesios capítulo 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Es un don de Dios. Entonces, este concepto de que el favor de Dios para bendecirnos y no maldecirnos cuando merecíamos esa maldición, Cristo llevó esa maldición sobre él, es la que nosotros entendemos por gracia, pero es un error entender gracia solamente en ese sentido, porque puede pasarnos lo que le pasó a los romanos. Los romanos pensaban así, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ellos pensaban, si Dios me perdona aunque no lo merezca y me perdona cada vez que cometo un pecado, entonces tengo derecho a su perdón. Si Dios me va a perdonar, no importa cuántas veces pueda yo cometer ese pecado. Pero cometemos el error de pensar, como dicen algunas canciones, la infinita gracia de Dios. Pero no es así. Dios es infinito, su gracia no. No hay gracia infinita. La gracia no es un derecho de admisión constante y permanente a la presencia de Dios como si fuera un derecho innato. Los romanos habían cometido el error de ver la gracia desde esa perspectiva, de tal manera que el apóstol les pregunta con esta pregunta retórica del capítulo 6, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. El versículo 14 del capítulo 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces tenemos que entender, el apóstol está apuntando a la gracia en otro sentido. La otra connotación es una gracia que tiene que ver con la santificación, una gracia capacitadora. Una gracia que es una influencia inmerecida de parte de Dios en nuestra perseverancia como santos, que Dios le participa a los que le buscan. Es decir, si ustedes fueron justificados también a través de la gracia, también por la gracia reciben un poder para que sean santificados. Por eso, cuando entendemos y leemos en 2 Corintios capítulo 12, 9, cuando Pablo pedía por el aguijón de la carne y me ha dicho, bástate mi gracia, tiene que ver con lo que dice más adelante. 2 puntos, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta gracia entonces no es gracia salvífica, sino gracia sustentadora, capacitadora, de influencia, como un poder que se manifiesta día con día. Entonces, esta gracia a la que hace referencia el apóstol es un poder de influencia diaria para la santidad. Lo que pasa es que como seres humanos, hermanos, no tenemos, por más buenos que seamos o por más humanistas que seamos, no podemos tener en nosotros mismos las intenciones para buscar la santidad y mucho menos la unidad. Nuestra naturaleza tiende siempre a la división y al pecado. Por eso necesitamos, hermanos, la gracia de Dios, esa influencia para poder vivir a diario en santidad y para poder entender lo primordial de esta unidad santa. ¿Dónde está el verdadero epílogo de esta carta? Vaya conmigo, por favor, Romanos capítulo 16, 25 y 26. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este es el verdadero epílogo que explica y hace un compendio de todo lo que acaba de decir la carta. Pero, ¿cuál es ese misterio oculto y que ahora se ha manifestado? Acompáñenme de Efesios capítulo 3, versículo 3, que es el contexto remoto de este pasaje. Efesios capítulo 3,
Y vamos a leer más adelante para que ustedes vean que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Misterio de Cristo. Este misterio, es decir, el misterio de la admisión que ya estaba planeada de los gentiles a los privilegios del evangelio, la introducción de los gentiles a una igualdad, a una unidad con sus hermanos judíos. Esta nueva forma que tomó el reino de Dios derriba paredes de separación. Es un misterio porque a pesar de que estaba escrito en la Torá, estaba escrito en los profetas, los judíos no lo entendían. Pablo no lo entendió al principio. Y vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y observe las nominaciones que hemos estado mirando. Porque Él es nuestra paz, el Dios de la unidad, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de esta nueva familia de Dios, los amados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol entonces cierra su carta diciéndoles: queridos hermanos romanos, les escribí este tratado teológico tan extenso para tratar de explicarles que recibieron gracia al ser justificados, pero reciben gracia para mantenerse unidos con sus hermanos los judíos, para que sean un pueblo santo, para que ustedes, romanos, no se sientan solos ni aislados, ni se dividan, ni se crean superiores u orgullosos. Esa reprimenda ya se les había hecho en Romanos capítulo 11, 17. Observe, los romanos parece que tenían en cierta especie de orgullo. Romanos 11, 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, los gentiles, han sido injertados en lugar de ellas y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dios los justificó y los santifica para que sean un solo pueblo santo, sin divisiones. De tal manera que Romanos 11:22 dice, observen lo que les dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios,
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Por eso no hay gracia infinita, solo un Dios infinito, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos queridos, no se puede jugar a la iglesita. El llamado a la unidad es un llamado santo y es serio, porque es el plan revelado, secreto, evidente de Dios. ¿Verdad que el mayor problema de las divisiones en las iglesias se deben a las diferencias entre familias de sangre? Tristemente, los apellidos terrenales tienen más peso que el apellido de esta nueva familia universal llamada santa. No nos concebimos como familia en Cristo. Por eso nos hacemos mucho daño, nos dividimos, nos criticamos y perdemos el tiempo en rivalidades que dividen y vencerás, dice el diablo. Qué difícil es entenderlo. Al apóstol le lleva 16 capítulos para nosotros, una carta extensa para ellos, para tratar de convencerlos de dejar de dividirse. No cometamos el error de pensar que nuestra familia terrenal y de sangre es la única y la prioritaria en la vida. Hay una familia más grande que es la familia de Dios, a la que tenemos que darle más prioridad. Asegúrese por eso que su familia de sangre terrenal, su esposa, sus hijos, sus padres, pertenezcan también a esta gran familia de Dios. A veces papá, mamá, hijos asisten a la misma congregación, pero no por ello son parte de la familia de Cristo, porque muchas veces no tienen la misma doctrina y no tienen una mínima intención de tener y participar en la misma doctrina, el más mínimo interés de vigilar y de apartarse. Por eso esto se hace evidente en los conflictos, en el devenir o advenir de los matrimonios, en la ordenanza de ser una sola carne. Sucede todo lo contrario. Los matrimonios cada vez más, conforme pasan los años, se bifurcan y los puntos nunca llegan a tocarse o a encontrarse. Su esposa, hermano, no es su pertenencia, no es su objeto, es su amada hermana en Cristo. Trátela como es digno de santos, en santidad y honor, dice Primera de Tesalonicenses 4:4. No cometamos entonces el error de menospreciar la unidad santa, creyendo que podemos vivir aislados, siendo llaneros solitarios. Es decir, a veces podemos estar en comunidad, participar, servir, predicar, cantar, pero recordemos que no nos servimos, no cantamos por intereses egoístas, no predicamos por conveniencia personal o para satisfacer nuestras necesidades de autorrealización y motivación y aceptación, sino que lo realizamos porque entendemos que somos un solo cuerpo en Cristo, un cuerpo con una exigencia santa. Por lo tanto, no cometamos el error de ser nosotros una piedra de tropiezo para los hermanos en Cristo. De los 27 nombres que aparecen en el capítulo 16, 10 hacen referencia a mujeres. Hoy día el papel de las mujeres dentro de la iglesia es bastante preponderante, es mucho más fuerte que los varones y los jóvenes. Las hermanas deben ser las promotoras de la unidad santa, guardianas de la doctrina, maestras del bien, dice Tito capítulo 2 versículo 3. Las mujeres tienen la obligación de vigilar, no ser engañadas por sus sentidos, porque normalmente pueden ser arrastradas por la emoción, por los sentimientos, como dice 2 de Timoteo 3, 6 y 7. Además, las mujeres cuando son servidoras pueden llegar a derivar en conflictos como Evodia y Sintique en Filipenses capítulo 4 versículo 2, donde Pablo les dice: les ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mujeres entonces sean promotoras de la unidad santa, vigilen la doctrina, incluso vigilen sus propias costumbres, sus propias expresiones y modismos a la hora de hablar, para ver si no tienen algo que no tiene que ver con la doctrina. Por el otro lado, varones,
¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos que esta es una unidad santa y que no es opcional? ¿Seguirán llegando solo los domingos cuando todo esto vuelva a la normalidad? ¿O realmente le pondrán la seriedad que esto requiere como conviene a santos? No se engañe si cree que solo venir el domingo y medio conocer y medio relacionarse con sus hermanos en la fe lo hace seguir teniendo la etiqueta de cristiano. ¿Será que aprenderemos la lección, hermanos varones? Y ahora sí nos vamos a comprometer a formar parte del servicio, del apellido, de la adoración de los que se llaman santos. Por el otro lado, jóvenes, ¿hasta cuándo vamos a dejar de emocionarnos con los falsos maestros que nos tocaron vivir en esta época? ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con las emociones, sino con la doctrina? Hay un poder oculto, hermanos queridos, detrás de las divisiones de la iglesia. Y la finalidad es que el evangelio no resplandezca. A veces nosotros le abrimos la puerta a esos falsos maestros a través del YouTube, a través de las canciones que nosotros escuchamos. Pero por más que tengamos buenas intenciones y tengamos los deseos por nosotros mismos de mantenernos sirviendo en la iglesia o guardar la unidad o procurar que nuestra familia sea salva, no lo vamos a poder hacer sin la gracia santificadora, el poder de Dios como influencia diaria todos los días. Necesitamos, hermanos queridos, la gracia de Dios, tanto de salvación como de santidad, para mantener a Fuente de Vida como una iglesia unida, pero también santa. El secreto entonces, hermanos, se hizo evidente. Somos uno en Cristo, ese es su plan. Somos llamados entonces a ser uno en Fuente de Vida. Vamos a dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas que son secundarias para etiquetarnos. Y vamos a tratar de buscar la santidad en cosas esenciales como la doctrina. Vamos a unirnos todos a defender la doctrina, a preocuparnos ahora en este tiempo tan difícil, tan confuso, para poder entender a qué se refiere la doctrina. Vamos a defender y vigilar entonces esta unidad santa como es digno de santos. ¿Alguna vez le ha dado un beso santo a su esposa o a sus hijos? Este beso santo, hermanos queridos, que le recuerde a usted que trasciende a su familia. Nuestra familia terrenal es temporal, pero la familia celestial es eterna. De tal manera, hermanos, que procure que sus hijos no solamente vengan a la iglesia con usted por costumbre, sino asegúrese que tanto su esposo, su esposa o sus hijos pertenezcan a esa familia santa y que estén buscando esa unidad en la doctrina y que compaginen en eso mismo. De tal manera que cuando les dé un beso a la hora de que se duerman o cuando se despida, dele un beso en el sentido de santidad, de que son hermanos en Cristo, unidad en la santidad de Dios. Además, propongámonos vigilar, hermanos, la unidad de la fe. Vigile cada canción que escucha, cada predicación que escucha y que ve, cada libro que lee. Escoja solo aquello que le hace ver las perfecciones de Dios y lo introduce a la doctrina con mucho más claridad. Y no aquellas cosas que solamente a usted le agradan, que sus sentimientos no sean el árbitro de sus decisiones con cosas que tienen que ver con la fe. Quiero invitarle ahí donde está a hacer una corta oración y con eso dar gracias a Dios. Señor Santo, haznos uno en la belleza de tu santidad. Que tu severidad, como dice tu palabra, nos asuste, pero que tu bondad nos provoque a agradecerte cada día por la gracia que hemos recibido a buscar la unidad que no merecíamos y que nos dé el poder, Señor, para guardar esa unidad de tu cuerpo. Por favor, agudiza nuestros ojos espirituales por tu palabra para poder vigilar y apartarme de los que atentan contra la unidad de tu iglesia. Abre mis ojos, Señor, para analizar mis convicciones y rectificar que no sea yo el falso maestro. Concédeme el favor inmerecido de tu gracia para ser santo cada día, para analizar todo lo que tiene que ver contigo.
desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Señor, une a las iglesias de Fuente de Vida más allá de los lazos de los apellidos terrenales y derriba los conflictos que podamos tener. Únenos por la sangre de Cristo y haznos ver, Señor, que tenemos padres, madres, hermanos en Cristo. Permítenos, Señor, ser cumplidores dignos de esta santidad y unidad a la que tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, y si hay alguien enfermo, tu misericordia nos alcance en cualquier lugar que estemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos aquí en la próxima transmisión y Dios mediante nos permita poder continuar con esta serie de Romanos. Dios les bendiga. Gracias.